Este es un compromiso con la democracia de RCN, de la FM, de RCN Televisión, del canal RCN, de la República, de Radio 1, de Alerta. Nosotros queremos abrir este espacio para que se puedan escuchar todas las voces. Esta es nuestra contribución para que la amplitud de voces que hay en Colombia tengan un espacio de difusión. La regla es muy sencilla. Nuestros periodistas pueden hacer las preguntas que quieran y los candidatos contestan como consideran que deben contestar, y quienes toman la decisión finalmente son los ciudadanos que votan. El país tiene enormes dificultades de orden público, hay lugares donde no pueden ir los candidatos y nosotros sentimos que esta red enorme de emisoras, de llegada de televisión, de la prensa, de nuestros portales, contribuye a que todos tengan la posibilidad de escuchar la voz de los candidatos, la voz de las candidatas. Hoy el turno en Tribuna RCN es para la doctora Clara López Obregón. La trayectoria de la doctora Clara López casi que no tendría que repetirla porque es ampliamente conocida, pero fue concejal de Bogotá, fue contralora del distrito, recuerdo yo, contralora del distrito en Bogotá, auditora general de la República, alcaldesa mayor de Bogotá, encargada, fue ministra del Trabajo del gobierno del presidente Juan Manuel Santos y ha sido senadora de la República, una larga trayectoria del servicio al país. Doctora Clara, gracias por estar con nosotros, gracias por aceptar esta invitación. Al contrario, muchas gracias por esta generosa invitación y aquí dispuesta a contestar todas las preguntas. Egresada de la prestigiosa Universidad de Harvard y además, yo recuerdo, doctora Clara, y voy a empezar por ahí, decían que usted era la sobrina rebelde de Alfonso López, Sin que duda. usted era la que ponía en aprietos al presidente López porque era la sobrina indómita del presidente López. Algo así, algo así. Me recuerdo que en la época de las manifestaciones en la Universidad de Harvard, que hicimos una huelga botada en el campo de fútbol que cerró la universidad durante 3 días, a mí me reclamaron porque era extranjera. Y creo que el doctor López, que andaba de canciller, algo tuvo que ver para que no me retiraran la visa. Bueno, si eso hubiera sido hoy en época de Trump. Creo que estaría en mi casita, pero no. Pero empiezo por ese tema familiar para preguntarle. Ahí ha habido una característica muy de la familia López. No en vano, Alfonso López Pumarejo lideró la Revolución en Marcha. Y fíjese, incluso antes, Ambrosio López, el abuelo el abuelo de Alfonso López Pumarejo, fue fundador de las sociedades democráticas, las del mitad del siglo XIX que hicieron el golpe de Melo. Entonces, ahí viene genéticamente una rebeldía muy grande. Y Alfonso López Miquelsen, antes de alinearse, digamos, con el Partido Liberal, fundó el MRL, que era el Movimiento Revolucionario Liberal. Así es, y esa corriente rebelde, progresista del Partido Liberal sigue siendo muy fuerte. Yo escuché en una entrevista que usted se definía como una mujer de izquierda democrática. ¿Por qué es Clara López una mujer de izquierda democrática? Pues yo diría que en el fondo, yo soy de esa corriente liberal progresista. Lo que pasa es que el Partido Liberal abandonó las banderas hace mucho tiempo. Entonces yo me fui retirando como en las lentas aguas del Partido Liberal y empecé a militar de manera independiente en los sectores de izquierda, pero primero con un paso por el nuevo liberalismo donde usted y yo nos encontramos. Claro, es que ahí nos conocimos. A nosotros nos decían, es que ella es la sobrina rebelde de Alfonso López, de allá viene ese cuento, y usted tenía un cargo que era muy importante, que era Contralora de Bogotá. Así es. Ahí nos conocimos en las mismas toldas del doctor Luis Carlos Galán. Sí. Exactamente. Y yo tengo que hacer aquí una confesión. Yo me fui al nuevo liberalismo por el puño del afiche. Es que de verdad que Galán era un tipo de verdad de mucha rebeldía
en el contexto de su época, pero también porque yo no quise hacer política al lado de mi tío Alfonso. Imagínese usted, yo en el Partido Liberal, ¿cuándo iba a poder sacar cabeza si todo el mundo iba a decir que yo era la consentida y que todo era nepotismo? En el nuevo liberalismo a usted le consta, allá sí que no querían al doctor López, todo lo contrario. Todo lo contrario, esa era una pelea muy, muy seria. Pues siempre dijo el doctor Alfonso López Miquelsen que él no pudo ser reelegido presidente porque Galán se le había atravesado. Don Rafael Manzano, desde España, le pido por favor que se ponga los audífonos, doctora Clara, tiene pregunta para usted, don Rafael Manzano. Pues a estas alturas de curso, me gustaría preguntarle a la doctora Clara López, a estas alturas de curso, ¿qué es para usted la izquierda? ¿Qué es la izquierda? Para mí es el corazón latiendo por el sufrimiento de la gente. Yo creo que para la izquierda moderna, dúctil, que conformamos muchos en Colombia, ser de izquierda es el compromiso con los pobres, es el sacar adelante dentro de un país de profundas desigualdades una democracia funcional. Ser de izquierda es ser amigo de la paz, amigo de la vida. Entonces, yo no soy doctrinaria, ideológica, marxista, leninista, aunque en nuestro campo están todos los ismos, pero yo lo resumiría en que nuestro común denominador es verdaderamente el cambio social. Doña Darcy Quinn. Doña Clara, amiga de la paz, amiga del presidente Petro también, ¿eso le pesa o le ayuda en esta campaña presidencial? Pues yo creo que Petro ha hecho algo muy importante en Colombia, ha cambiado el imaginario, Darcy. Hace unos años hablar de política social era como un discurso de campaña, pero nadie la tomaba en serio. Hoy en día, con todo el esfuerzo doctrinario y de voluntad política, de darle la mano y la oportunidad a la gente que ha sido dejada atrás en los procesos de desarrollo de Colombia, es patrimonio ya no solo de la izquierda, sino de todos los partidos. Y eso sí que es un salto enorme, un salto de garrocha hacia una democracia plena en Colombia. Sí, pero doña Clara, digamos, ¿por qué no se fue a la consulta de ellos, del pacto histórico, del petrismo, siendo usted una persona que se identifica tanto con Gustavo Petro y que estuvo en el pacto histórico en la pasada elección, en la pasada campaña? Yo creo que ya lo dijo Juan, yo soy rebelde. Y la verdad es que nosotros creemos en unitarios, que es un sector que se está conformando con muchos grupos sociales, políticos, provenientes de los sectores alternativos. Nosotros creemos que la concentración de la fuerza de la izquierda no debe hacerse en un solo partido. Nosotros creemos mucho en el pluralismo, en las diferencias, y que como en el Frente Amplio de Uruguay, cada uno manteniendo su propia autonomía, pero trabajando en función de un programa único, con una estrategia única, con una candidatura presidencial única, podemos abarcar mucho más y generar un movimiento mucho más amplio que metiéndonos todos a un solo partido. Entonces esa es la razón por la cual varios nos hemos sustraído del pacto histórico, pero de manera fraterna. Nosotros no estamos peleando con ellos, al contrario. Pero está más con Roy, se identifica más con Roy Barreras en esta oportunidad. No, Roy todavía no hace parte de Unitarios, hemos estado conversando con él, hemos conversado con Camilo Romero, hemos conversado con Carlos Caicedo. Lo que necesitamos es que figuras como ellos hagan parte de este gran frente amplio que no es solamente de izquierda, sino de centro izquierda, de todos los sectores inconformes de Colombia, para que en ese frente amplio, con una candidatura única que vamos a elegir en el mes de marzo en una interpartidista, conjuntamente con las elecciones de Senado y Cámara, tengamos una candidatura única. Y esa candidatura única sí va a arrasar. Yo creo que hasta corremos riesgo de ganar en la primera vuelta, pero con seguridad en la segunda. Doctora Clara, pero por lo que veo, me da la impresión de que quiere tomar un poco de distancia del petrismo, o usted está dispuesta, si llega a ser la elegida de ese conglomerado de partidos de izquierda,
de llevar las banderas de lo que ha sido el petrismo hasta ahora, de lo que ha hecho el gobierno Petro hasta hoy? Desde luego, y yo he sido parte fundamental en la bancada del Congreso en la aprobación de la reforma tributaria, de la reforma laboral, de la reforma pensional. Son necesidades de Colombia. Entonces, sin lugar a dudas, yo aspiraría a continuar ese gran cambio social, pero desde luego que hay que introducir correctivos, hay que también imprimir personalidad propia. Yo pienso, por ejemplo, que nosotros no podemos dejarnos arrebatar la bandera de la seguridad. Yo diría que necesitamos en Colombia es una seguridad democrática, pero sin autoritarismos. Pero eso Tenemos suena que más... fortalecer la fuerza pública, tenemos que traer toda la tecnología para hacerle frente a esa guerrilla de drones que nos están montando las disidencias. Así es que eso es una de las reconducciones fundamentales que yo haría en un gobierno de izquierda, porque es que la seguridad y la vida de la gente es nuestro métier. Entiendo esa respuesta como una crítica al problema de seguridad que ha tenido el gobierno del presidente Creo que Petro. todos coincidimos. Sí. Además no es un problema del presidente Petro, es un problema acumulado de país. Nosotros no hemos sabido sacar adelante ni siquiera nuestras diferencias personales. Aquí primero tenemos que hacer la paz política para poder ser ejemplo, para hacer la paz social que se necesita. Doctora Clara, ¿cómo se siente usted en el mismo partidor con figuras como Daniel Quintero, una de las figuras más cuestionadas de la izquierda, con 43 investigaciones, en fin, un personaje muy cuestionado en la política? Bueno, yo le respondo que uno en la política tiene que competir con los que el pueblo defina. Y si el pacto histórico elige a Daniel Quintero, bienvenido. El cuestionamiento sería grave si estuviera condenado, pero hasta donde yo sé, aquí todo el mundo alce la mano el que no tiene una investigación. Yo, por ejemplo, tengo, aunque creo que la cerraron recientemente, una investigación en la Corte Suprema de Justicia por un conflicto de interés al haber presentado la reforma política del año 2022, que dijeron que uno no puede presentar como congresista reformas políticas porque hay conflicto de interés porque uno es político. Complicado, ¿no? Claro que muy distinto a lo de Quintero, que Quintero está investigado en su gran mayoría de casos por corrupción. Bueno, él viene de una alcaldía. Yo sí, gracias a Dios, salí indemne de la alcaldía de Bogotá. Pero los tiempos han cambiado y allá fue muy polémica esa alcaldía. Sí, doctora Clara, hay otro problema que es de las personas, y eso está también en las últimas encuestas cuando las podíamos revisar, y es el de la salud. ¿Usted reconoce que en este gobierno han aumentado las PQRs, las tutelas, el gasto de bolsillo, las barreras de acceso, los problemas en general en el sistema de salud luego de 3 años de esta administración? Sí, no, luego de 20 años de un sistema que iba a implosionar tarde que temprano, porque ¿cómo hacía aseguradoras sin tener constituidas las reservas técnicas? Lo que hay ahí es una explosión controlada por este gobierno de lo que ha sido un muy mal manejo de la salud, no solamente por las EPS, también por los gobiernos, que no fueron suficientemente estrictos al obligar a las EPS a ser aseguradoras. ¿Quieren ser aseguradoras? Aseguren a sus afiliados. ¿Cómo? Con las reservas técnicas correspondientes. Y vaya y mire, creo que no hay más de 5 que tengan las reservas técnicas que exige la ley, ni siquiera normal para funcionamiento. Y si usted se va a las calificadoras de riesgo internacional, ninguna da un centavo por una EPS, porque no tienen lo que tienen de supervisión todas las aseguradoras de este país a través de la superintendencia de asociaciones, ¿cómo se llama? La superintendencia bancaria de entidades financieras, porque son entidades financieras. Entonces aquí todo el mundo se rasga las vestiduras porque el sistema hizo crisis cuando lo quisieron cambiar y poner en función a tono con lo que puede hacer, que sean unas gestoras de salud y déjenle las finanzas a quien tiene el músculo financiero, que es el gobierno. Sí, doctora López, esta pregunta se la hago en nombre de todos los jóvenes. Recientemente la Contraloría ha advertido que alrededor de 3.500 millones de jóvenes en septiembre se podrían quedar sin el servicio de alimentación escolar. ¿Qué piensa de esto y qué le diría al gobierno? Bueno, yo revisaría las cifras. ¿Serán 350.000 o 3.500? ¿350.000? Sí,
porque 3.500 millones no hay en el país, entonces es un grupo muy, muy importante. Mire, yo siempre he pensado que el PAE es un error. Nosotros hicimos en Bogotá el primer experimento. Bogotá le ha exportado a la nación muy buenas políticas públicas. Una fue la de la alimentación escolar. Pero la alimentación escolar en Bogotá tenía dos complementos. Había una parte básica que se contrataba con empresas que prestaban el servicio y otros los 320 comedores comunitarios que se hacían cargo de los muchachos en las vacaciones. Entonces yo creo que pretender uno con los números que hay, centralizar la provisión de comida en unos contratistas, en vez de confiar en las asociaciones de padres de familia, en los colegios, para que ellos puedan proveer la alimentación, es una grave equivocación. Entonces eso siempre va a pasar con el PAE. Además está desfinanciado, lo pagan una vez con las regalías, otra vez con el presupuesto, otra vez no lo pagan. Eso es una cosa terrible. Y miren, en Bogotá, los muchachos, antes de que pusiéramos el servicio de los comedores comunitarios en las vacaciones, los muchachos perdían de 3 a 4 kilos en promedio por la falta de la alimentación escolar. O sea que cuando se interrumpe es un drama, es una tragedia en el hogar para el niño y para su desarrollo futuro. 9 de la mañana, 8 minutos, doctora Clara. En este equipo de la FM en Tribuna, las entrevistas las cerramos con una serie de preguntas cortas para respuestas rápidas. Eso, así es. Preguntas cortas para respuestas Voy rápidas. a hacer la aclaración de los números. 3.500.000. 3.500.000, correcto. Eso es un jurgo de gente. Bueno, empecemos. La primera, doctora Clara, ¿por qué Colombia no ha tenido una presidente mujer? Yo creo que por el régimen patriarcal de nuestra cultura. Somos muy machistas, hombres y mujeres, pero esa revolución ya la estamos ganando las mujeres. Entonces yo sí veo en el horizonte cercano una mujer presidenta. A su juicio, ¿cuál ha sido el mayor error de Gustavo Petro? No escuchar. ¿Qué piensa cuando dicen que los políticos todos son iguales? Que es una salida facilista, porque hay muchos políticos tradicionales que uno puede catalogar como que son iguales, pero eso deja por fuera toda la innovación y toda la creatividad que hay en mucho político de Colombia. ¿La izquierda perdió el discurso de la esperanza? No, yo creo que es que nos están matoneando demasiado. En una frase, ¿cuál es su promesa de campaña? Convocar, unir, proyectar una visión compartida de Colombia. Ahí está, Juan. 9-10 minutos. Gracias, doctora Clara, por haber aceptado esta invitación aquí a Tribuna RCN en la FM esta mañana. Me honran. Muchas gracias, Juan, por este espacio tan importante. Ya hizo el recorrido por todos los medios, ya estuvo en Radio 1. Vengo y voy. Sigo. Viene y va. Sigo en el proceso. Muchas gracias. La van a poner a bailar, le anticipamos, doctora Clara. Eso sí, gravísimo. Sí, eso no me pudo enseñar ni Delia Zapata. Pero ella ha puesto a bailar a más de uno en la política colombiana. Y no solamente y no solo en la en política colombiana, sino en el amor también, ¿no? Ustedes saben que hay una relación de amor de vieja data que todos conocemos. Los oyentes no vieron. Ella acaba prudentemente de llevarse su dedo índice a la boca, así como cuando uno dice calla, silencio, oiga, Juan, silencio. Juan, lo que no debería callar la doctora Clara es cómo hace para mantenerse tan bien. Uno siempre que la ve, y quiero decírselo de verdad, siempre está igual, está igualita. Pero muy bueno, eso es una muy buena noticia. No, por eso, ¿cómo hace? El trabajo duro, la disciplina, y ¿sabe qué? Algo que me preguntaron hace mucho, la esperanza. Doctora Clara, yo la voy a despedir porque Santiago está que le vuelve a preguntar. Santiago está que le vuelve a preguntar y ella ya se levantó. 9:12.